En este video de Conceptos AMIP 3 en 5 minutos revisaremos el tema de finanzas públicas dentro del módulo de análisis económico. Iniciaremos por la definición. Se entiende como finanzas públicas a la disciplina que estudia el conjunto de instrumentos relacionados con los ingresos públicos, el gasto público, el endeudamiento interno y externo del Estado y los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal. Dentro del manejo de las finanzas públicas destacan los siguientes elementos. La realización del presupuesto gubernamental, que se refiere al plan financiero del gobierno en el que se establecen ingresos y gastos, así como de asignación de recursos a actividades económicas prioritarias. La deuda pública, que se refiere a todos aquellos préstamos y emisión de bonos por parte del gobierno de un país para financiar gastos e inversión. Los impuestos, que en general son la principal fuente de ingresos de múltiples gobiernos y comprenden todas aquellas contribuciones que por vía legal el gobierno puede cobrar a empresas e individuos. Y por último, el gasto público, que comprende la ejecución del presupuesto gubernamental. Los puntos anteriores derivan en el manejo de la política fiscal, que se refiere al uso del gasto público y la tributación para influir en la actividad económica del país y se puede resumir de la siguiente manera. Una política fiscal expansiva es aquella en la que la carga tributaria disminuye, el gasto gubernamental aumenta, lo cual fomenta una mayor producción y consumo de bienes, una mayor inversión en capital fijo y capital de trabajo por parte de los agentes económicos. Lo anterior tiende a aumentar la demanda agregada y, por ende, la inflación. Por consiguiente, una política fiscal restrictiva tiene el impacto contrario en la demanda agregada y la inflación. Como se puede entender de las diapositivas previas, uno de los principales componentes de las finanzas públicas es la tributación. Existen 4 tipos de contribuciones o mecanismos a través de los cuales el Estado mexicano obtiene recursos por tributación. Los impuestos, que como hemos visto son todas aquellas contribuciones que por vía legal el gobierno puede cobrar a empresas e individuos. Las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones a cargo de personas que se benefician especialmente por los servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. Las contribuciones de mejoras, que se refieren a las contribuciones a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Y por último, los derechos, que son contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público o por recibir servicios que presta el Estado. Al ser los impuestos una parte tan importante de la política tributaria, vale la pena ahondar en los distintos tipos de impuestos. En el siguiente diagrama se resumen los tipos de impuestos a nivel federal en México. El esquema tributario federal en México consta de 3 tipos de impuestos: al ingreso, al consumo y al comercio exterior. Como impuesto al ingreso, el impuesto sobre la renta representa uno de los principales ingresos de la nación. Grava las percepciones económicas de personas físicas y morales una vez que se hayan aplicado las deducciones correspondientes. Dentro de los impuestos al consumo se encuentran el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. El primero grava el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales, mientras que el IEPS es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabaco. Por último, los impuestos al comercio exterior gravan las importaciones y exportaciones. Como último tópico dentro de las finanzas públicas, revisaremos el sector externo, con especial foco en la balanza de pagos y la inversión extranjera. Iniciaremos por la balanza de pagos. La balanza de pagos contabiliza los flujos de bienes, servicios y capitales que el país intercambia con el resto del mundo. Se desagrega en 2 componentes. La cuenta corriente, que contabiliza las operaciones monetarias derivadas del comercio de bienes y servicios, así como las transferencias unilaterales como donaciones y remesas. Y la cuenta de capital, que contabiliza las fuentes de financiamiento externo en caso de que haya un déficit en la cuenta corriente, o la capacidad de invertir y prestar recursos al resto del mundo, en caso de que exista un superávit en la cuenta corriente. La cuenta de capital se compone de inversión extranjera directa, inversión extranjera en cartera y la variación en las reservas internacionales. Por último, revisaremos la inversión extranjera. La inversión extranjera se divide en inversión extranjera directa e inversión extranjera indirecta. La inversión extranjera directa se define como aquella realizada por agentes internacionales con una perspectiva de largo plazo en actividades económicas productivas.
Los dos principales determinantes de la inversión extranjera directa son la participación en el capital social de empresas mexicanas con un enfoque mayoritario o de control y la participación en actividades empresariales. Por otro lado, la inversión extranjera indirecta, también conocida como inversión extranjera en cartera, es aquella que tiene como objetivo la adquisición de activos financieros locales por parte de extranjeros que no representan una participación mayoritaria o de control. La inversión extranjera indirecta comúnmente tiene como propósito el aprovechar diferenciales en tasas de interés, aprovechar tipos de cambio más favorables y diversificar carteras. Tiene la característica de ser una inversión usualmente de corto plazo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyLabsMX, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @MoneyLabsMX_oficial, para más contenido que te ayudará con tu examen AMIT Figura 3.